Me despedí de los planes de vida que tenía en principio, con poco más de 30 o alrededor de los 35. Y todo lo que vino después en realidad no estaba muy planificado, porque sabía que un episodio depresivo de la noche a la mañana podría cambiar mi vida por completo. Con los años, Christine logró estabilizarse, no solo con pastillas, sino que también con ejercicios de meditación y psicoterapia. Sé que en mi caso varias cosas pueden conducir al desarrollo de la depresión. Por un lado, en mi vida hubo experiencias o fases que contribuyeron a que se presente un episodio depresivo. Y por otro lado, un desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro. Esto es lo que Christine escuchó una y otra vez en el hospital. La serotonina es un neurotransmisor que intercambia información entre las células cerebrales. La denominada hipótesis de la serotonina dice que si en el cerebro hay poca serotonina, este intercambio no funciona correctamente y puede surgir una depresión. Por lo tanto, casi todos los antidepresivos aumentan la concentración de serotonina entre las células nerviosas. Más serotonina es igual a menos depresión. Esa es la fórmula en pocas palabras. Esa es una hipótesis muy cómoda. Es fácil de entender porque así el paciente tiene una explicación sencilla, aparentemente biológica, que dice que tiene deficiencia de serotonina. A los médicos también les resulta muy cómoda en las consultas con los pacientes. Escuche, sufre de deficiencia de serotonina. Aquí tengo un medicamento que la aumenta. Eso facilita la conversación. Creo que estas son razones por las que esta hipótesis ha persistido y se ha generalizado tanto. El problema es que sencillamente es una hipótesis equivocada. Sin embargo, en Internet abunda la idea de que la deficiencia de serotonina favorece la depresión, aunque los estudios nunca han demostrado una falta de serotonina en los depresivos. La verdad es que no se sabe lo que sucede en el cerebro durante la depresión y de qué manera los antidepresivos afectan a la mente. Sin embargo, la hipótesis de la serotonina hace tiempo que ha sido refutada científicamente. Muchos médicos dicen sobre esta hipótesis: sí, sé que no es del todo cierta y que hay dudas al respecto, pero se nota que algunos de ellos son reacios a abandonar esta explicación tan sencilla. La Fundación Alemana de Ayuda contra la Depresión celebra en la Ópera Antigua de Frankfurt un congreso para pacientes que organiza cada 2 años. Cientos de enfermos y sus familiares buscan aquí consejo y poder conversar sobre el tema de la depresión. Ulrich Hegerl es psiquiatra y presidente de la Fundación Alemana de Ayuda contra la Depresión, que se financia principalmente por donaciones y fondos públicos. Con numerosas campañas en los medios, Hegerl logra llamar la atención sobre el tema de la depresión. Aquí muchos vienen en cada edición. El programa en el escenario abarca desde la animación musical y consejos de yoga hasta entrevistas a afectados. Se centra, sin embargo, en conferencias que tratan sobre el tratamiento correcto de la depresión y sus causas. Desde hace años, Hegerl ha estado promoviendo un mayor uso de los antidepresivos. Más bien hay escepticismo. A veces también me parece que hay un escepticismo exagerado hacia los antidepresivos. De modo que no veo el riesgo de un uso generalizado, aumentado o demasiado frecuente. Creo que el mayor problema es que a muchas personas aún les toma mucho tiempo animarse y probar con los antidepresivos. Conozco a muchos que dicen: a partir de ese momento mi vida fue distinta. He conocido a personas que perdieron gran parte de su calidad de vida porque les hicieron tener miedo, porque les decían que los antidepresivos no tienen más efecto que un placebo o que son adictivos. Se ha dicho de todo y a la gente le han hecho tener más miedo del necesario. Muchos visitantes saben lo que es tomar antidepresivos. Consultamos a algunos al respecto.
Admito que los antidepresivos me ayudaron cuando me sentía realmente mal, pero también tuve muchos efectos secundarios. Por ejemplo, pérdida de la potencia sexual. Ese fue con mucho el efecto secundario más desagradable. Por lo demás, mis sentimientos estaban como desvaídos. Eso significa que realmente ya no podía llorar y tampoco tenía la sensación de ser yo mismo. Los efectos secundarios fueron muy fuertes, diría yo. Y tomó mucho tiempo hasta que el verdadero efecto dio algún resultado. Así que tuve que tener paciencia. ¿Y volvería a tomar antidepresivos? Sí, creo que sí, pero tal vez con un poco mejor de asistencia y también con un poco más de información. Me podrían haber dado más aclaraciones. Veo que aquí se hace demasiado hincapié en la medicación. Me gustaría mucho más que se trataran temas como la espiritualidad, la meditación y todo lo que va más allá de las cosas comunes que uno conoce. Y creo que se habló poco de estas cosas esta mañana, porque fue muy unidimensional, fue muy pro medicación y se habló muy poco de las desventajas. Hemos hablado con afectados que han dicho que se trata de un evento muy pro antidepresivos. Creo que ese sesgo contra los antidepresivos es algo que hace mucho daño y perjudica a muchos, a los pacientes. Estoy convencido de eso porque me he visto obligado a tener esta conversación con los pacientes tantas veces, tener que decirles que lo intenten con antidepresivos. Y muchos me dieron las gracias por haberlo hecho. Su opinión es muy importante. Muchos se guían por lo que usted dice. Eso espero. Espero que sea así, que la gente escuche lo que decimos, pero no estoy diciendo nada que no sea verdad. Que su actividad sea tan influyente, ¿no le prohíbe aceptar honorarios por parte de compañías farmacéuticas? ¿Cuándo fue la última vez que recibió En honorarios? 2021, en un trabajo suyo dice debajo, en los últimos 3 años, Ulrich Heger, asesor, miembro de Janssen y orador de Servier y Medis. Por ejemplo, Me encuentro en la cómoda posición de no depender en absoluto de ello. Eso se trató de una conferencia donde me dieron 500 euros. Esa es una suma muy, muy pequeña de dinero que recibí. sí, pero se extiende a través de los años, de 2013, 2017 hasta 2021. Tengo una gran variedad de empresas farmacéuticas para las que trabaja. ¿No está prohibido hacer esto en paralelo a lo que está haciendo ahora aquí? También soy catedrático de universidad. Y ahora también estamos realizando investigaciones en el campo de los antidepresivos, algo que hace en gran parte la industria farmacéutica, y también hay proyectos en los que cooperamos. Uno tampoco puede cerrarse a eso. Pero a usted le pagan dinero. No he recibido ni un centavo en los últimos 3 años. Esto es de 2021. Allí decía en los últimos 3 años. No he recibido nada en los últimos 3 años. Debería revisarlo, pero no creo que haya aceptado dinero. No tengo ningún conflicto de interés en esto. Según un artículo de investigación de 2022 en el que Heger colaboró, dice, Ulrich Hegel declaró haber recibido honorarios personales de Janssen, Servier, Bayer Pharma y Medice, fuera e independientemente del trabajo presentado. Cualquiera puede creer que no se dejará influir por ello, que tiene su propia opinión y sus propias conclusiones. Y eso es lo que todos creen de sí mismos. Incluso hay estudios al respecto. Si se pregunta, ¿cree que eso lo influirá? No. ¿Cree que influirá a sus colegas? Sí. Todos piensan que el otro está siendo influenciado, pero no uno. La verdad es que sí cambia tu forma de pensar. Y la industria tampoco tiene dinero para regalar. Piensan en cómo invertir. Puedo decir esto porque yo también lo hice así y di conferencias y dejé que la industria farmacéutica me pagara honorarios por ello. Terminé con eso radicalmente porque en un momento dado ya no me pareció justificable y ético y ya no acepto dinero de la industria farmacéutica. El doctor Michael Hengarter investiga la depresión en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich.
A lo largo de los años ha visto que todos los grandes estudios sobre la efectividad de los antidepresivos presentan resultados similares. Recientemente, la Agencia Estadounidense de Medicamentos, FDA, evaluó los datos de pacientes individuales. Fue el estudio más grande y completo de este tipo que se haya realizado jamás y muestra lo mismo. Es decir, vuelve a mostrar que el efecto promedio de estos tratamientos es realmente muy pequeño. Este estudio de 2022 llegó a la conclusión de que solo en el 15% de los pacientes el medicamento tuvo un efecto significativamente mayor que un placebo. En el 85% el efecto fue igual que un placebo. Si yo mismo sufriese depresión, primero me trataría con antidepresivos. Después, cuando me sintiese mejor y pudiese cambiar algo en mi vida, entonces pensaría, hay situaciones en mi vida en las que a menudo me siento abrumado o áreas en las que tendría que cambiar algo, pero saber que la depresión tiene algo que ver con la función cerebral, lógicamente es muy importante y que, por supuesto, que también existen trastornos de las funciones cerebrales. Se buscan tratamientos que traten el cerebro, pero uno se olvida del contexto social mucho más amplio y los factores ambientales, los factores sociales. ¿Quiénes se deprimen más? Las madres solteras, que están abrumadas y son incapaces de soportar esta doble carga. Las personas desempleadas por mucho tiempo, que ven en la televisión y las redes sociales todo lo que es posible en la vida, pero que tienen que vivir en una vivienda pequeña y oscura y no pueden permitirse nada de eso. Y en mi opinión, ahí no se hace lo suficiente. ¿Por qué? Porque faltan los fondos. La investigación en este campo la financia sobre todo la industria farmacéutica. Lógicamente faltan medidas preventivas sociales, pues entrarían en competencia directa con sus productos porque se emplean cuando el trastorno ya está presente o cuando el trastorno puede prevenirse. Eso haría que los antidepresivos ya no fueran necesarios, dicho de una manera sencilla.